Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5, 16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, ayúdame a ponerla en esta noche. Ayúdanos, Señor, a ser edificados y bendecidos a través de esta serie. Que podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas y ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Cultivando el carácter de Cristo. Cuando hablamos de cultivar, es trabajar, fortalecer o desarrollar algo que no está cosechando. Y por eso tenemos que cultivar el carácter de Cristo en cada uno de nuestras vidas como creyentes. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que Dios es su esencia, su pureza y perfección. Estas son las cualidades que nos identifican, nos definen y nos representan. Y sabemos que la Biblia dice en 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando usted y yo venimos a Cristo, nos convertimos en una nueva creación. Porque un proceso de transformación inicia en nosotros, y la vida pecaminosa que llevábamos entonces está siendo doblegada por la nueva naturaleza que nosotros adquirimos a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, tan pronto usted viene a Cristo, inicia una guerra, inicia una lucha entre su vieja naturaleza, la naturaleza adámica o naturaleza pecaminosa, y la naturaleza de Cristo en usted y en mí. Es decir, que hay una batalla, hay una lucha diariamente para que usted o se incline a la naturaleza pecaminosa, obedezca a la palabra del Señor y hombre glorifique a Cristo a través de su carácter y a través de su palabra. Hay una lucha constante que tenemos que enfrentar con nuestra carne, porque como acabamos de leer, las obras de la carne están totalmente divorciadas de la voluntad de
son obras que la producen nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza, dice la Biblia, que está viciada por los deseos engañosos. Esta naturaleza desea lo malo, desea el adulterio, desea la fornicación, desea la inmundicia, la idolatría, la hechicería, la lascivia, las enemistades y todo aquello que desagrada a Dios. Por eso es que hay una lucha en nosotros y mentalmente tenemos que batallar para que darle el reino y la autoridad total a Cristo de nuestras vidas. Porque si nos sometemos al señorío de Cristo y lo entregamos totalmente a Él y estamos rendidos, cuando aquellas cosas vengan a visitarnos, a querer confundirnos y a dominarnos, nosotros entonces vamos a responder de la forma apropiada. No, es que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es que mi nueva naturaleza tiene que representar a Cristo, tiene que agradar a Cristo, tiene que mostrar a Cristo. Tenemos que modelar a Cristo y apartarnos diariamente del pecado. Porque como dijo Martín Lutero, cuando me bauticé pensé que el viejo hombre había muerto. Sin embargo me di cuenta que no, que el malvado tenía vida. Es decir, cuando él se bautizó, él pensó que ya todo allí acabó, todo terminó, su lucha, sus pecados, y ya no iba a lidiar ni enfrentar problemas. Y esto mismo pensé yo cuando fui bautizado. Yo recuerdo que cuando me bautizaron, la noción que yo tenía, a pesar de haber cogido doctrina, es que un cambio iba a surgir en mi vida. Es que un nuevo tiempo iba a empezar. Y claro, Dios hace una obra especial porque se está honrando algo espiritual. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía esas luchas con nuestra naturaleza pecaminosa está allí. Por eso Martín Lutero dijo, no, el malvado está vivo. El viejo hombre todavía está luchando, queriendo hacer aquellas cosas que desagradan a Dios, queriendo desviarse del propósito de Dios, queriendo que tú procedas de mala manera y que te mantengas sumergido en el pecado, aun cuando Cristo te libertó. Pero eso es que tenemos una lucha constante. Tenemos que estar batallando con malos pensamientos, batallando con el pecado que nos dominaba, batallando con nuestras debilidades. Pero lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vencer. El Espíritu de Dios es quien nos ayuda a caminar de la mano de Cristo y a parecernos a Él cada día. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una naturaleza, tenemos cualidades y cosas que les desagradan a Dios. A veces nuestro temperamento se revela y no se parece en nada a Cristo. Gloria a Dios. Y eso viene de nuestra naturaleza, personalidad, nuestras cualidades. Cosas que a veces hacemos y representamos que no representan ni agradan a Dios. Sin embargo, ¿cómo yo puedo fortalecer el carácter de Cristo en mí? Bendito sea tu nombre, Señor. Es honrándole a Él primero. Es rindiéndome totalmente a Él y a su señorío para que Cristo se refleje a través de mí. Porque la meta del creyente, luego de venir a Cristo, es conocerle, traer otro a Cristo, pero también mostrar y reflejar la imagen de Cristo. Es decir, conocerle para darle a conocer. Mientras más le conocemos, nos parecemos a Él, pero también tenemos el propósito de darle a conocer. Por tanto, tenemos que doblegar el temperamento, tenemos que doblegar nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que doblegar nuestras debilidades, rendirnos absolutamente a Cristo para que la naturaleza de Él reine en nosotros y eso se refleje en nuestras acciones y nuestras obras. Amén. Que se pueda reflejar internamente de que Cristo vive en nosotros, pero no solamente internamente, sino también externamente. Es decir, que en nuestro interior la obra de Cristo reine, pero también que se refleje en nuestro exterior. Que nuestras acciones de hombre,
que nuestras acciones le glorifiquen, que nuestras actitudes honren a Dios. Aleluya. Y esto aplica en todas las índoles, en sentido de nuestro pensamiento, en sentido de nuestras amistades, en sentido de nuestro trabajo, en sentido de nuestra familia, en sentido de nuestro matrimonio. Todo lo que somos tiene que reflejar a Cristo y su carácter. ¿Por qué? Porque como leímos, el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, dice aquí que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y estas son las cosas que tienen que reflejarse a través de nosotros. Y esa es la lucha que existe entre la carne y el espíritu. Pero para nosotros tener la victoria, tenemos que alimentar la vida del espíritu. Tenemos que alimentar la vida de Cristo en nosotros. Porque si estamos alimentándonos y viendo cosas que van divorciadas a la nueva naturaleza en Cristo, lo que usted y yo vamos a hacer y a respirar y a mostrar es cosa de la vieja naturaleza. Ahora bien, si estamos rendidos a Cristo y estamos alimentando la nueva vida, el nuevo hombre, entonces se va a reflejar la vida de Cristo a través de nosotros. Entonces cuando hablemos vamos a hablar palabra de Cristo. Entonces cuando tengamos tiempo vamos a buscar a Cristo, vamos a reflejarle, vamos a amarle, vamos a mostrar la paz, vamos a mostrar el gozo y esas cualidades y atributos de Dios. Pero es una lucha constante, porque hay que morir diariamente a nosotros mismos. Y si no morimos diariamente a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, no podemos vencer, porque estamos en el mundo. Y a este mundo lo que te ofrece es vanidad, es corrupción, es pecado. Y eso es lo que le agrada a la vieja naturaleza. La corrupción, la maldad, el pecado, aquellas cosas que desagradan a Dios. Gracias, Señor. Entonces, como a nuestra vieja naturaleza le agrada también esto, para nosotros vencer tenemos que andar en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, para andar en el Espíritu, yo no puedo vivir una vida satisfaciendo los deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque mi carne anhela corrupción, mi carne anhela pecado, mi carne anhela aquellas cosas que desagradan al Señor. Y si yo le doy cabida a la carne, me mantengo en un constante caída hasta ahí. Entonces hay que vencer a través del Espíritu. Cuando nos sujetamos al Espíritu, entonces el Señor nos da la victoria. Porque es que el deseo de la carne contra el Espíritu es del Espíritu contra la carne. Hay una lucha constante en nuestro interior. Y solamente va a obtener la victoria aquel que usted y yo alimentemos. Es como alguien lo ilustró. Si esta vez alguien dijo que hay dos osos o lobos dentro de nosotros, uno está buscando el bien y otro está buscando el mal. El que mejor alimentemos va a ganar esta batalla. Aleluya. Si alimentamos más la vida de Dios en nosotros, buscando su palabra, ayunando, aplicándola a nuestras vidas, orando, siéndole fiel a Dios y humillado ante su presencia, entonces su naturaleza, su carácter se va a reflejar en nosotros. Por eso Él dice que Él es amor. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Es decir, que Él nos ama con amor verdadero. Porque en Él no hay mentira ni hay engaño. Ese es su carácter. Él es fiel. Él nunca cambia. Él permanece para siempre. Y Él nunca deja de ser.
Él es inmutable, hermano. Es que cuando Dios te hace una promesa, Él es fiel a esa promesa. Es que cuando Él te dice que te ama, Él te ama. Porque en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Todo lo que hay en Él es verdad y pureza y santidad. Y si nosotros analizamos las cualidades y atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta que por nuestros propios medios no podemos llegar a esos estándares. No podemos llegar a esos niveles de santidad. Por tanto, solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos reflejar al Señor Jesucristo, doblegando nuestro temperamento, doblegando esas cosas que desagradan a Dios para reflejar la naturaleza de Cristo. Fíjense que Cristo dijo cierta vez: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor está mandando a sus discípulos a aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Y eso es lo que a muchas personas les hace falta hoy en día, a muchos cristianos. Por eso Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, no es que reflejemos una apariencia de humildad, es que seamos mansos y humildes de corazón como Él es. Oh, gloria a Dios. Porque Él no miente. Y esa realidad solamente la podemos obtener a través del Espíritu de Dios. Porque tenemos una naturaleza egoísta, tenemos una naturaleza orgullosa, tenemos una naturaleza malvada, y solamente subyugada y puede alcanzar la humildad y mansedumbre a través del Espíritu de Dios y el señorío de Cristo. Tenemos que aprender diariamente a ser manso y humilde de corazón. Porque muchas veces a los ojos de X personas usted puede parecer una cosa, pero a los ojos de Dios parecer otra. Así es. Por eso es que la Biblia dice que Dios halló a David. Es decir, Dios empezó a buscar y empezó a buscar alrededor de su pueblo a quien Él ungió. Y la Biblia dice que hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Es decir, el Señor lo llama un hombre conforme a su corazón, un hombre humilde, un hombre escogido, un hombre que Él marcó con su presencia para la labor que iba a hacer David y el reino de Israel. Sin embargo, cuando David va a enfrentar a Goliat, o va camino al campo de batalla, la Biblia dice que su hermano lo vio como alguien arrogante. Le dijo: ¿qué tú buscas aquí? Yo conozco tu arrogancia. Y David le ignoró, porque David sabía que Dios lo había llamado y que él tenía que ignorar ciertas cosas. Es decir, que a veces Dios te ve con unos ojos, pero el hombre te ve con otros. El punto es que usted y yo estamos aquí para agradar a Dios y reflejar su amor, su carácter y su verdad. Amar, este es un mandamiento que el Señor nos da. Amarnos los unos a los otros. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora bien, ¿qué es el verdadero amor? ¿O cómo definimos el amor? Porque la opinión popular muchas veces define el amor como un sentimiento. Sin embargo, la Biblia dice, en el contexto cristiano, el amor es una acción, una decisión, una entrega. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el carácter de Dios: amor, amor verdadero, amor genuino. Por tanto, cuando usted y yo amamos, es que estamos cuidando y protegiendo a los otros.
Cuando usted protege la espalda de su hermano y está cuidando y le provee los medios que necesita para salvación, para su restauración o para su liberación, usted está amando. Pero cuando usted está con una cara delante de su hermano y otra detrás, usted no está amando. Gloria a Dios, aleluya. Porque amar es cuidar, preservar la vida de tu hermano, es entregar, no es un sentimiento, es orar por tu hermano, es cubrir a tu hermano, es velar por el bienestar de aquellos que también te rodean. Esto es amor. Por eso el Señor entregó, ¿para qué? Para salvar, para proteger, para bendecir, para proveer. Y así es que el amor se define en el contexto bíblico. No busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido. Ahora bien, en nuestra naturaleza puede que cometamos errores, porque somos humanos. Pero el punto es que a la medida que usted y yo nos acercamos al Señor y nos rendimos totalmente a Él, su carácter va a florecer más y más en nosotros. Esto es un tema vital para la iglesia de hoy. Reflejar el amor de Dios, reflejar el carácter de Cristo. Luchar contra esta naturaleza con la cual batallamos día a día para que Cristo reine y se refleje a través de nuestras vidas. Y que esas actitudes y esas cosas que desagradan a Dios empiecen a menguar en nosotros. Empiecen a morir en nosotros. Y que ese carácter de Dios, esa humildad, esa templanza, ese amor, esa mansedumbre se refleje cada día más delante de Dios y delante de nuestros prójimos, porque esa es la voluntad de Dios, porque Él es un Dios santo y 3 veces santo, 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 santo. Su santidad es intachable, su santidad es pura, así como el oro. Dios es extremadamente puro y santo, pero nosotros somos malos. El único bueno es Dios. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se fueron destituidos de la gloria de Dios. El mismo Cristo, cuando le dijeron maestro bueno, siendo hombre, dijo: ¿por qué me llama bueno? Si bueno solo hay uno y es Dios. Entonces el único bueno es el Señor. Ahora bien, cuando usted y yo estamos rendidos a Él, a su señorío, entonces manifestamos obras de justicia, manifestamos su carácter, manifestamos su amor, manifestamos la humildad, la templanza, el gozo, y nos hacemos dependientes de Dios. Porque lo contrario a humildad es el orgullo, y el orgullo crea independencia. Porque el orgullo te hace creer que eres autosuficiente, que no necesitas de Dios. Sin embargo, cuanto más dependa de Dios, más humilde va a ser. Mientras más buscas de Dios, más humilde te va a mostrar. Porque mientras más busques, más te va a meter y más te va a humillar para depender del Señor. Porque solamente Él puede darnos la victoria y solamente Él puede ayudar a vencer. Por tanto, es importantísimo que las obras de la carne de ninguna manera reinen ni gobiernen nuestras vidas, porque las obras de la carne están totalmente rechazadas por Dios, y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, tal cual dice en Gálatas 5:20, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuándo usted es considerado un practicante? Cuando usted hace algo constantemente. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado
es del diablo. ¿Por qué? Porque es algo constante, es algo que reina y vive en la persona. Pero cuando usted falla, porque todos fallamos y cometemos errores, y se arrepiente y se vuelve al Señor y no vuelve a eso, usted no es un practicante, usted es alguien que falló y se arrepintió. Pero aquellos que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Porque está el cielo y está el infierno. Ahora, para entrar al cielo y tener visa y seguro, Oh, gloria a Dios. hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios, hay que reflejar a Cristo y hay que humillarse delante de Él, porque la Biblia dice que toda lengua confesará que Él es el Señor, y para entrar al cielo hay que llamarle a Él. Oh, gloria santa. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor nos proveyó el camino a través de Jesucristo. El Señor nos dio acceso al cielo a través de su Hijo. Pero para obtener ese regalo, el cual pocos disfrutan, tiene que arrepentirse. Tenemos que volverlo a Dios. Tenemos que abandonar nuestra vida pecaminosa. Y entonces el Espíritu Santo reina en nosotros y nos ayuda a reflejar la nueva naturaleza en Cristo. Y es allí el carácter de Cristo se empieza a cultivar en nosotros. Se empieza a reflejar. Se empieza a ver. Y la lucha que tenemos a diario, ese enfrentamiento con las tinieblas, mientras más humillado el Señor esté, más victoria obtendremos. Por tanto, sigamos luchando y batallando contra las obras de la carne. Pero ¿cómo vamos a vencer? Andando en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que estar sujeto a Él. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando nos humillamos a Él, a su dirección, entonces andamos en el Espíritu. Cuando le buscamos, cuando constantemente intimamos con Él, nos humillamos ante Él y obedecemos su palabra, entonces estamos andando en el Espíritu. Por eso la Biblia dice: no se conformen a este siglo, a este sistema, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos guardemos santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que aquellas cosas malas que nos están afectando, hay que abandonarlas, hay que renunciar, hay que sacarlas. Aquellas cosas que desagradan a Dios, hay que sacarlas de tu casa, hay que sacarlas de la familia, hay que sacarlas de tu entorno, porque esas cosas te van a llevar a la perdición. Por eso no podemos conformarnos a este sistema y a nuestra vieja vida, sino a la vida del Espíritu, a la vida que agrada a Dios, a la vida de la palabra, a obedecerla y a sujetarnos totalmente a ella. Pero usted me dirá: pero qué difícil es sujetarse a la palabra. Oh, gloria a Dios. Amado hermano, amigo, no es con nuestras fuerzas. Si hubiese sido por mi fuerza, yo no estuviera aquí. Así Es que cuando venimos a Cristo, el Señor reina en nosotros y la vida del Espíritu es quien nos da la victoria. Oh, gloria. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar al reino de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos controlar aquellas cosas que nos controlaban, que podemos vencer aquellas cosas que nos dominaban, que podemos vencer las obras de la carne, solo a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne mala, esta carne malvada, y todo lo que va de nosotros es continuo al mal. Por tanto, lo único bueno en nosotros es Dios. Cuando Él viene a reinar a nuestra vida y cuando Él la gobierna. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es decir,
en Jesucristo. La gloria de Papá. Él nos salvó y nos dio garantía de salvación con el Espíritu Santo. Es decir, que cuando Él venga o nosotros partamos a Él, nosotros iremos al lugar de la gloria, al reino de los cielos. Porque Él es quien nos ha otorgado esa salvación por su gracia y su misericordia. Y esta es la misma salvación que Él quiere otorgarle a la gente, que Él quiere otorgarle a los vecinos, que Él quiere otorgarle a las vidas. Pero ¿cómo ellos pueden obtenerla? Arrepintiéndose, volviéndose a Cristo y dejando que Él reine en ellos. Amén. Dejando que Él gobierne sus vidas. De modo que si parten de esta tierra, se encuentran con el Señor. Y cuán privilegio y cuán hermoso Gloria a Dios. Aleluya. regalo el Señor nos ha dado. Gracias. Dice que Él puso este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro son frágiles, que se pueden romper fácilmente. Pero Él puso este tesoro, esta salvación, esta gracia en nosotros, por su misericordia. ¿Por qué lo puso en vasos de barro? Para que el hombre no se lleve la gloria. Para que el hombre entienda que su victoria y su éxito viene absolutamente de Dios. Porque solo cuando andamos en el Espíritu es que podemos vencer estas obras de la carne y reflejar el carácter de Cristo. Es decir, es un proceso y tenemos que cultivarlo a diario. Cultivar ese gozo, el amor, la paz, la mansedumbre, el fruto del Espíritu, el carácter de Dios, esta humildad, esa mansedumbre, la cual a veces no queremos manifestar por nuestra naturaleza. Pero hay que vencer esos momentos para poder manifestar. Por eso es que el Señor tiene que procesarnos y llevarnos a ciertas cosas, ciertas situaciones duras, para que nosotros maduremos y para que ese carácter se refleje y se fortalezca. Por eso es que en la Biblia hay personajes que son ejemplos. Por ejemplo, está José, un joven que Dios le había dado un sueño y que la Biblia dice que su padre lo trataba con preferencia. Lo amaba más que a sus hermanos. Y dice que su padre le hizo una túnica de colores, un regalo espiritual, algo que lo marcó, un sello del cielo. Pero su hermano lo envidiaba. Pero me llama la atención que el Señor le da un sueño a José. Y cuando le da este sueño, le está mostrando lo que él iba a vivir en un futuro. Le está mostrando de que él iba a reinar. Sin embargo, José tenía que pasar por un proceso para llegar ahí. Es decir, que a veces el Señor tiene que procesarlo para desarrollar ese carácter antes de nosotros llegar al lugar que Dios quiere llevar, o antes de llegar al sueño de Dios en nuestras vidas. Por eso José fue vendido, echado a una cisterna por sus hermanos. Luego fue vendido a los ismaelitas. Luego llegó a Egipto. Y el Señor empezó a trabajarlo, empezó a procesarlo, empezó a trabajar su corazón. José se llenó de dolor, de amargura, porque lo traicionaron, lo vendieron sus propios hermanos, su propia familia. Sin embargo, el Señor lo estaba preparando para el propósito que tenía con él. Él iba a ser un proveedor de pan. Él iba a ser alguien que iba a preservar ciudades, familias y toda la tierra en aquel tiempo. Pero tenía que madurar, tenía que procesarlo para que refleje el carácter de Dios. Para que pueda perdonar a sus hermanos. Para que pueda amar a aquellos que le traicionaron. Dios tiene que procesarlo. Dios tiene que permitir ciertas situaciones para que nosotros entonces reflejemos ese carácter. Y así es que mayormente a través de tribulaciones es que podemos reflejar el carácter de Cristo. Así es que se procesa el diamante bajo presión, bajo situaciones duras, bajo traiciones, bajo cosas que te duelen. Así es que Dios nos procesa y nos prepara para cosas grandiosas a través del dolor, a través de traiciones, a través de situaciones difíciles. Así como José vivió para que nosotros lleguemos al nivel que Él quiere llevar.
Por eso es que la Biblia dice que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe está produciendo algo. Es decir, estamos dando un fruto que aunque no vemos en el momento, Dios lo está produciendo. Porque Dios trabaja en nosotros por sendero misterioso. Y Él no te da todo el panorama, pero significa que está trabajando en ti. Porque Él no le dio el panorama completo a José. Él simplemente le dio la gloria, le mostró el poder, le mostró el sueño que iba a vivir. Pero no le mostró el proceso que iba a pasar para llegar a él. Y así mismo Dios hace con nosotros. Hasta que nosotros maduremos, reflejemos su amor y su carácter. Y entonces Dios se refleja en nuestras vidas. Aleluya. Así fue que José pudo lograr esta victoria. Y así es que el Señor sigue trabajando. Dice que cuando estamos en prueba, eso produce paciencia. Y a veces somos impacientes. Una de las cualidades de esta generación y de este tiempo, aún en la iglesia, en la gente, es la impaciencia. La gente quiere todo rápido. La gente quiere las cosas ágiles. La gente quiere las cosas para allá. Pero Dios le gusta procesarlo y obrar en su tiempo, en el kairos de Él, en el tiempo perfecto que Él estableció. Porque milagros para Él son como un día. Por tanto, no te desesperes, ten paciencia. Esa prueba es para que desarrolle paciencia y siga fortaleciéndote y formando. Y que su carácter se refleje en tu vida y en mi vida. Sigamos orando para que Dios nos ayude a reflejar su amor y el fruto de su espíritu en nuestras vidas. Su humildad y su mansedumbre por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por permitirnos, Dios mío, compartir tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, grande y fiel. Y tú eres para siempre glorificado. Señor amado, gracias por permitirnos, Dios mío, establecer este tiempo